Este tema de la crianza, a veces a los padres nos cuesta ponernos de acuerdo en cómo criarlos, en esos permisos, en las decisiones que se tomen y de repente pues uno diría hay que hacer una yunta para que esto camine bien y esa es la premisa y la tarea que tenemos en esta entrevista y queremos que usted sea parte de ella. Están con nosotros el licenciado Pedro Chávez y también la motivadora y coach de vida Laura Soch. A ambos muy buenos días y bienvenidos. Igualmente, gracias. Buenos días, gracias. Laura, quizá para empezar, ¿verdad? ¿Hasta qué punto, digamos, los padres tendríamos la responsabilidad o deberíamos involucrar a nuestros hijos en las decisiones familiares? Pues yo creo que todo depende del tema de que se trate. Obviamente el promover una comunicación asertiva, efectiva entre todos, transparente, es válida, es saludable, es conveniente. Sin embargo, sin caer en ningún extremo, por decirlo así. Hay temas en los que tenemos que tener muy claro que como padres somos los adultos y hay temas que corresponden a papá y mamá y hay temas que corresponden al núcleo, a la familia. Podemos algunas veces escuchar, dependiendo de la edad en que anden los hijos, que quieran aportar o que nos den retroalimentación, podemos escuchar teniendo claro y sobre todo comunicándoselos a ellos, estás dando una opinión, la puedo escuchar, la decisión final viene de nosotros. Ahora, Pedro, ¿se dividen tanto los padres en las tomas de decisiones, en la toma de qué dejar o no dejar? En realidad, hoy día las circunstancias de vida del mundo hace que los padres tengamos, porque como lo digo como padre, que hacer casi que un acuerdo de qué cosas puede un padre como autorizar y qué cosas debe autorizar la madre y qué otras tienen que ser en conjunto. Porque si no, los hijos hoy día son sumamente hábiles, ágiles, en que ya papá me dio permiso, sí, claro, o ya mamá me dio permiso, y llegando del otro hijo ya me dio permiso, y así logran los permisos. Entonces, ante esas circunstancias, en realidad, los padres tienen que ser monolíticos en una forma y definir las reglas. Si usted no define las reglas, después no lo puede variar. Eso por un lado. Por otro lado, los padres tienen que tener muy claro esos roles para que no vayan a... Uno dijo que sí y después el otro dijo que no. Porque eso lo que hace es perder una legitimación, una legitimidad a la autoridad, que los chicos, eso es mortal. Precisamente esas son las bases que nos van a permitir el resto de la educación, principalmente en la edad de la adolescencia y lo que viene más adelante, cuando ya sean adultos. Ahí es cuando lo tenemos que sembrar. No, y después crea conflicto detrás, ¿verdad? Ah, por Entre supuesto. papá y mamá, después de la situación. Ahora, Laura, algunos adolescentes, por ejemplo, se molestan cuando uno no da un permiso, a lo mejor. Y las actitudes que tienen posteriores nos preocupan. El hecho de, por ejemplo, no hablarme en todo el día, no llegar a la casa, no avisar. De alguna manera, cuando ese tipo de conductas se presentan, siento yo que es como si estuviera invertido el rol. O sea, porque el padre ejerció su responsabilidad de poner límites, el hijo es el que lo castiga, comillas. Y eso está totalmente invertido. Sí. Desde el orden, desde principios básicos de orden, es vital que los padres comprendan que ellos, los adolescentes en esa etapa, van a hacer hasta lo imposible, no por ir en línea de la verdad y necesariamente de lo que sea mejor, sino que lo que quieren es experimentar su libertad. Han estado cerca de su núcleo, sus papás han sido su vida, su ejemplo, su centro, ¿verdad? Por muchos años, y ahora lo que ellos quieren es hacia afuera. Su mirada está hacia los amigos, hacia encontrar quiénes son a través de andar con sus pares. Cuando hay un irrespeto a los límites, habría que revisar uno como padre, primero si los comunicó claramente, si se sentaron y hablaron muy puntualmente, no dejando cosas abiertas. Bueno, sí, llega temprano, que es temprano, ¿verdad? Para una mamá temprano puede ser a las 10, claro. Para el hijo puede ser a la 1, porque tiene otros que llegan a las 2. Y para el papá a las 3 de la mañana, porque acostumbra llegar a las 3. Puede ser. Eventualmente. Entonces, aclarar bien, antes del evento, ¿verdad? Puntualmente, qué significa cada uno de los límites y de las condiciones que vamos a poner. Es importante además darles el derecho de saber que esos límites, ellos son libres de poder respetarlos o no. La primera vez que yo escuché eso como mamá, me aterré, porque yo dije, ay, pero ¿cómo voy a decirle a una hija que puede hacer caso o no? No, es que no, lo tiene ese derecho no porque yo se lo diga, es porque así es, todos tenemos libertad. Ahora bien, viene la otra parte, si no se cumple, aquí hay una consecuencia. Esto es lo que estamos pidiéndote, vos podés elegir si hacerlo así o no. Si elegís no respetarlo,
esta va a ser la consecuencia que vas a tener y de cumplirla, ¿verdad? Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, Pedro? ¿Y qué pasa si la chiquita o el chico no llegan a dormir a la casa? ¿Cómo proceder, verdad? Es Hasta una ponemos circunstancia que denuncias a veces. los padres no deseamos que nos ocurra nunca, Que pero pase. puede ocurrir. Ajá. Entonces, ahí hay que tomar en consideración varias cosas. En primer lugar, el por qué fue que no llegó. Bueno, ese es un ejemplo de lo que ve en su casa. Es que se acostumbra o ha visto a su padre o a su madre en no llegar. Ahí está el primer ejemplo. La segunda circunstancia, ¿cuál fue el motivo? Bueno, puede ser que tuvo una circunstancia en especial. No podemos actuar a la ligera con la primera impresión que tenemos. Hay que analizar qué fue lo que pasó. No podemos reaccionar impulsivamente, agresivamente. Eso es lo peor que podríamos hacer. Una vez que tengamos claro cuál fue el motivo, valoremos ese motivo a la luz de lo que nosotros hemos definido. Cuáles son los parámetros que hemos dado anteriormente. Y posteriormente vendrá el acatamiento o no de esos límites que nosotros dijimos, las consecuencias que se van a dar. Lo peor es la agresión verbal y mucho menos la agresión física, que algunos padres en algunos momentos, lastimosamente en épocas antiguas, se acostumbraba a hacer. Eso es lo peor que puede pasar. Lo mejor, el hablar y ver qué es lo que está pasando, porque puede ser que ese hogar no ande muy bien en cuanto a lo que son los roles, no ande bien en cuanto a la definición de el actuar de cada una de las partes, y por algo lo están haciendo. Hay un ejemplo, se predica con el ejemplo. Hay que revisarnos como padres. Había un caso de una muchacha que quería estudiar modelaje, ¿verdad? Y esta muchacha, digamos, tenía un sobrepeso, estaba gordita, y el papá le dijo que porque estaba gordita no le iba a pagar ninguna clase de modelaje. Como hija, ¿ella puede ejercer algún derecho de poder solicitar? Sí. Mire, sí y no. Vamos por partes. ¿Por qué sí y no? El principio es, los padres están obligados a darle una educación. Ajá. Si la educación consiste en una carrera de modelaje, está obligado el padre a dársela. Pero si es un curso, esporádico, legalmente no está obligado. Ahora, hay que ver las razones por las cuales el padre le está diciendo que no. Según el planteamiento es porque estaba gordita. No, Ajá. eso no es un motivo para decirle que no. Ahí el padre está totalmente desubicado y podría tener incluso un daño psicológico que le está haciendo Claro. a su hija. Entonces, muchas veces se actúa por desconocimiento. Los parámetros de un padre pueden ser distintos a los parámetros del hijo y a lo que en el mundo de la actividad de su medio, de su hijo o hija, está predominando. Entonces, hay que ajustar esa parte. Pero legalmente sí podría, si esa va a ser su profesión. En esta cosa de los permisos, por ejemplo, Laura, cuando una mamá le da permiso a la chiquita a ir a una fiesta o salir de noche a algo, y luego se entera el papá y el papá no está de acuerdo y le dice, si le pasa algo es por tu culpa, por tan alcahueta que sos. Ay, sí. Qué miedo. Terrible. Qué terrible, ¿verdad? Terrible. Sí, es casi como que un decreto, es jugarse a la ruleta rusa casi. Verdaderamente lo que le da seguridad a un hijo, y especialmente en adolescencia, aunque no parece, es que haya una estructura firme, sólida, que ella vea, que ella y él logren ver en su padre y en su madre un frente común, porque eso es lo que le da seguridad. Lo turbulento está afuera, pero aquí adentro puedo venir a un espacio que, aunque no comparta todo lo que aquí pase, por lo menos tengo lineamientos claros, tengo un acuerpamiento. De alguna manera, cuando caemos en conductas como este ejemplo que pones, ¿qué es lo que estamos promoviendo? Hasta el hecho de hacer bandos. ¿Por qué? Porque entonces empezamos inconscientemente a formar equipos adentro de la familia y a construir lealtades entre unos y otros y a poner etiquetas, quién es el bueno, quién es el malo, y a generar más situaciones de caos, de desorden y de irrespeto al núcleo de la familia, al centro. Y eso más bien puede reventar en que el adolescente todavía termine de agravársele más la sintomatología que Pero, presenta. y además el otro problema es, ¿qué pasa si efectivamente se cumple? Ay, Dios guarde. Ay, sí. Es terrible, tanto para el hijo, para la madre, para la relación de hogar. Es una situación que la ley de Murphy cuando se aplica, eso es lo que va a pasar. Pero ¿en qué momento Entonces, nos ponemos de acuerdo papá y mamá? Es decir, hay que definirlo previo, antes. definir, hacer una Antes de- lista de antes de- situaciones. Exacto, sería el ideal que los hijos lo tuvieran, ojalá en una lista, al Oh, estilo de educación, sí. de escuela o de colegio, una lista de lo que los permisos, cómo se tramita, ante quién se tramiten y en qué condiciones, para que no ocurran estas circunstancias. Y además, es importantísimo la recomendación a los padres, el desacuerdo nunca se debe discutir delante Frente de los a hijos, ellos. jamás. Lo que pasa es que en el calor del momento eso puede ocurrir y Sí, es claro. catastrófico, psicológicamente es muy delicado. Ahí, si me permiten, hay algo que quizás pueda ayudarle a los que nos están observando, y es que a veces
caemos en el enganche, las mamás y los papás, de que tenemos que tener la respuesta rápido, porque los adolescentes todo es egocentrismo en esta etapa y quieren todo ya, y más ahora con la tecnología, todo es rápido. Claro, Mamá, claro. ¿me das permiso de otra cosa, papá? Hay que empezar a construir el hábito en uno, como adulto, de poder decir, voy a hablarlo con tu mamá o con tu papá y te vamos a responder, pero es que ya, pero es que me van a decir, tenés que esperar. ¿Qué les estamos enseñando ahí? Dominio propio, control, gratificación demorada. ¿Cuántas veces en la vida adulta no se van a tener que En la enfrentar a eso? mayoría de las veces nos Esa tenemos es que la enfrentar. vida. ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no? Ya está escribiendo una mamá que precisamente está preocupada, tiene un niño de 10 años, ella es viuda, ¿verdad? Entonces, de repente, en las decisiones y permisos, dice que la familia del ex, bueno, no del ex esposo, del esposo fallecido, pues se quiere meter en esas decisiones diciendo que son los representantes del papá, entonces que ellos pueden actuar como el papá. Técnicamente tienen un derecho derivado. ¿Por qué? Porque es consecuencia de la De la relación, falta, de la ajá. falta, pero eso aplica cuando la madre no puede ejercer o Ok. ejerce erróneamente la guarda, crianza y educación de su hijo. Mientras ella esté viva y lo esté ejerciendo, no debe meterse, es igual que con la suegra. La suegra no debe meterse si la relación está entre la pareja. Si ya se divorciaron, la suegra se va a meter. Pues en este caso, si falla la madre, en este caso la señora, pues podrían meterse los familiares porque el interés del menor, del niño, está por encima. Hay un interés superior que la ley le da por razones obvias. Entonces ahí sí podría meterse, de lo contrario, no debería. Ella No debería. es la que Ella es la tiene. que tiene la responsabilidad y la decisión es la más apropiada. Ok, ahora sí. Perdón, y además Ajá. yo le recomendaría que Sí. se asesore con un psicólogo cómo va a manejar la relación de familia, porque Ok, sí. tenemos una ausencia que ya ha desaparecido, o sea, hay la muerte de un padre, no hay un desvinculamiento de la otra familia, no lo puede hacer porque sería otro luto que le estamos agregando al hijo, supuesto. así que tiene que manejarlo con mucho cuidado, un asesoramiento de un psicólogo es importantísimo. Con manos de seda. Sí. Ahora, ay, es que hay tantas situaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nos ponemos de acuerdo con el dinero de los muchachos? Ajá. ¿Cómo? Porque siempre esto trae la Bueno. manipulación de los chicos también. Depende cómo se está manejando. O sea, en principio, los padres son solidariamente responsables de mantener todo lo que es el hogar y su manutención en general. Pero ahí hay uno que puede tener la mayor responsabilidad porque tiene mayor ingreso y otro que o porque no lo tiene el ingreso o porque su ingreso es disminuido. Entonces, cada quien aporta en proporción a su posibilidad de hacerlo. Ahora, hoy por hoy hay una situación que se da y que los padres, ¿cómo manejo yo que mi hijo me responda con una palabrota o inclusive me levante la mano? Bueno, la verdad, ese es un tema que más que legal es psicológico, porque ahí ya vamos a hacer el planteamiento. Por supuesto, yo voy a ver lo legal, pero el fondo de eso es un tema psicológico. Recordemos algo que es importante, que ya en otras oportunidades lo hemos dicho aquí. Nosotros debemos de actuar bajo el principio que viene del derecho romano que dice como un buen padre de familia. ¿Qué es ese buen padre de familia? Hay que dar límites cuando los tengo que quitar y flexible cuando yo tengo que flexibilizar. Pero el entorno familiar me está revelando que ahí hay una situación totalmente disfuncional. Ese hogar, cuando ocurre esa situación, es porque ya se está reproduciendo un patrón de padre o de madre, porque eso de que solo el hombre es el que golpea a la mujer, no, eso no es cierto, también es la mujer el que golpea al hombre. O sea, de cualquiera de los dos lados se está reproduciendo un patrón que no es nada conveniente. Y el uso del vocabulario es igual. Puede ser que el padre sea muy comedido o la madre muy comedida, pero el otro cónyuge es totalmente desbocado por una situación incluso familiar, personal, de trayectoria, del medio laboral, del medio donde se desenvuelve, que hay que ser de determinada forma para poderse hacerse respetar. Eso nos encasilla en ciertos parámetros. Entonces, cuando ocurre una circunstancia de esta en donde el hijo levanta la mano, ahora sí, vamos al estrictamente legal. Tenemos que diferenciar entre el menor de 15 años, el mayor de 15, menor de 18 y después de 18. Ajá. De 15 para abajo, nosotros tenemos toda la responsabilidad de educar correctamente. No puedo agredir al niño de Eso era, ninguna forma. ok. Agresión física, agresión psicológica, no está. Después de 15 hasta 18, hay responsabilidad de ese menor en sus actos que hay, porque levantarle la mano, ojo, ¿con qué le levanto la mano?
se la levanté con un cuchillo, se la levanté con un golpe que le di con una botella, le rajé la cara, le saqué un ojo. Hay circunstancias que uno se queda totalmente perplejo. ¿Cómo que el hijo le hizo eso al padre? Después dice, es que no creí que le iba a hacer tanto daño. Sí, pero le dio con una botella, le rajó y no perdió. No midió, porque no está en su capacidad. Entonces, en esos casos, él tiene responsabilidad, porque ya el menor ya comienza a tener responsabilidad. Y después de 18, tenemos otra circunstancia. Actúa como una persona mayor de edad, en donde si comete alguna de estos actos, será responsable por lesiones, por daños, por agresión, cualquier. Ahora, ¿es eso lo más conveniente? Demandar, ¿es lo más conveniente? No, estamos equivocados. Entonces, el derecho lo puedo ejercer, pero hay que saber ejercer ese derecho. Si yo, ante la primera posibilidad, lo que hago es acudir al juez para sancionar a mi hijo, sea menor o mayor de edad, la relación se acaba. Hay que ser muy cuidadosos en esa relación. Y tenemos el último estadio del hijo, que es cuando el padre o la madre es de tercera edad y el hijo lo agrede. Ahí cambia también. También cambia. Entonces, todo eso tenemos violencia doméstica, que además es discutible, sancionable y protegible cualquiera de los miembros de la familia, en este caso hasta los padres, con respecto a sus hijos por violencia doméstica. Entonces existe la posibilidad de pedirle que se vaya de la casa porque ya hay una agresión en tales condiciones y el juez lo va a autorizar. Qué triste, ¿verdad? Pero cuando hay todas estas actividades negativas, Laura, justamente mucha gente o muchas mamás, abuelitas, el comentario es, les faltó faja. Falta de faja. Ese es el comentario popular. Sí, así era antes. Pros y contras. Todos los mecanismos que usemos tienen un pros y un contra. Yo siento y lo recomendaría en estos casos, y como el ejemplo que ponías ahora, la violencia, el levantar la mano, es el síntoma, es lo que se ve afuera. Pero ¿qué es lo que está debajo de eso? ¿Cuál es la causa de eso? Esta violencia que se está manifestando, ¿de qué me vino a hablar? ¿De qué me vino a alertar? ¿Cómo se está sintiendo él? Yo siento que la era actual nos pide, no la faja, nos pide hablar, le faltó hablar. Y al joven, por iniciativa propia, no le van a hacer irse a sentar a conversar. Tienen que ser los padres los que, seguros y convencidos de que lo aman lo suficiente como para tener que, a pesar del cansancio, de la frustración, de la desesperación, ir a sacar espacios que no tienen que ser muy largos, no tienen que ser sermones, ¿verdad? Es llegar a puntos de encuentro donde vamos a decir, necesito varios minutos por semana en los que quiero saber cómo estás. La manera más fácil de poder empezar esa conversación es con temas de lo que pasa, de acontecimientos y cómo estuvo la fiesta. Empezamos por lo que sucede y ahondamos hacia emociones. ¿Y cómo te sentiste? Dentro de lo que me puedes contar, hubo gente que tomó, ¿verdad? Y hay que ver también el ambiente familiar, porque a veces le queremos achacar esa violencia que el adolescente externa solo como si fuera un tema de él, pero pueden ser situaciones de familia que él nos esté gritando, que atendamos. Hay padres e hijos que ahora solo por WhatsApp se hablan. Igual que casi que con los amigos. Sí. Esa es la realidad del momento. Sí, lastimosamente. Sí. Los medios tecnológicos nos están dejando fuera de las relaciones personales. Es usual ver en una reunión, incluso de amigos, que supuestamente vinieron a reunirse para hablar y todos están chateando. Sí. Eso es una realidad con la cual vivimos. Sí. Entonces, hoy día incluso hay ciertas reuniones en las cuales no te permiten el celular. En Europa, hoy día te puedo decir, porque regresé recientemente, algo que llama muy bien la atención es que a ciertas reuniones ya importantes los celulares no se permiten. Y más todavía, hay un dispositivo que lo ponen en la mesa de la habitación que te bloquea. Y ahora ni siquiera te dicen, mire, es que deje su celular, apáguelo. Te ponen el dispositivo, bloquearon todas las comunicaciones. Entonces te dicen que es por razón de seguridad. El fondo del asunto no es solo la seguridad, el fondo del asunto es para que podamos discutir. Y entonces en las fiestas, en las recepciones, ya se te están instalando este tipo de dispositivos que tienen una cobertura de X cantidad de metros para que la gente disfrute, porque si no la gente no disfruta. Ahora está pendiente del YouTube. Yo diría, Pedro, ¿cómo podemos traer ese dispositivo de las reuniones de Europa a la casa? Aquí hay. Pero digo yo como una metáfora, sí, ¿verdad? Claro. Metafóricamente, ¿qué podría equivaler a eso? Decirles, por ejemplo, no sé qué les parece, decirles, por ejemplo, voy a poner el timer en este reloj. Y vamos a tener 15 minutos en los que vamos a conversar de cómo estamos.
el único reloj, el único artefacto técnico que va a sonar aquí es este. Cuando esto suene se acabó la reunión. Eso alivia un poco al adolescente, Sí. porque de verdad no es que va a ser una hora, lo pone a uno también en foco y es como un área de paz, como de tregua, de decir, Es por una 15 buena minutos idea. a la semana vamos a dedicar. Por ejemplo, en mi casa, cuando estamos sentados a la mesa, no hay celulares. Ahora, llevar las cosas al extremo tampoco. A veces la de 14 años nos dice, ay, pero por favor, es que no sé qué. Bueno, a veces hay que ceder un poco para después ganarse todavía más autoridad para cuando es un no, es un no. Si es que la amiga ocupaba decirle algo, bueno, cógelo y decirle que está cenando, que en 20 minutos le contestes y solo eso y lo apagas. Entonces, ¿verdad? Es como buscar traer ese tipo de espacios y de herramientas, sí, de claro. dinámicas al hogar de En manera realidad, muy concreta. Yo diría que podríamos resumir esa parte en general diciendo, si actuamos como un buen padre de familia, vamos a poder saber cuándo debo de ceder, cuándo no debo de ceder. sí. En los principios no se cede. Ahí es importante, los principios no te van a ceder. Porque si vos cedes en los principios, se te desborona la relación padre-hijo, incluso la familiar. Bueno, ¿cuántos chiquillos se cansan, no? Se levantan cansados porque ya antes era quitar la computadora, ahora chatean hasta las 12, 1, 2 de la mañana, uno pierde el control porque uno se duerme. Ese es el problema. Y amanecen es una agotados. realidad con la cual tenemos que vivir. Que efectivamente, bueno, es decir, usted tomó la decisión de chatear hasta las 2, pero usted va a la escuela, cumple. usted se baña, porque si no quieren bañarse, porque no les da tiempo, no quieren desayunar. Ayer había un artículo precisamente en uno de los periódicos diciendo Sí. que no desayunan porque simplemente no les alcanza el tiempo. Sí, porque desgraciadamente se duermen, quieren dormir 10 minutos más y prefieren no desayunar, con todos los perjuicios que significa para la salud eso. Y más Ajá. allá de eso, perdón, yo agregaría, y no hay siesta en la tarde. No hay ¿verdad? siesta. No hay siesta, o sea, no se vale, ¿verdad? No, es que así es la esos vida son- esos adulta, son porque al los trabajo, principios. cuando, ¿verdad? Yo lo que aportaría mucho, y eso lo vivo demasiado en el día a día en mi vida, es tratar de engancharme de que lo que estoy viviendo ahora a nivel de mamá con mis hijas, no es solo para el presente, es una proyección y una visión de futuro. Si yo le permito continuar con conductas donde yo no ejerzo mi rol para límites, no estoy solo afectando sus 14, sus 10 No, años, sino sus el 8 futuro, años, claro. sino inmediatamente eso me empodera, me conecto al futuro, Claro. digo, bueno, ¿cómo va a ser esta persona el día de mañana en el trabajo? ¿Va a llegar a hacer Pero, fiesta porque se enfiestó y entonces quiere además- hacer...? No. Sí, sí. Además, nosotros tenemos que decir algo que es para que sea también justo. Hay hogares en donde funcionan las cosas bien o hacen los padres todo para que funcione bien, pero los hijos son otros seres con aspectos psicológicos, técnicos, de gusto, de preferencias que no van con el hogar, pero son ellos. Tampoco les podemos coartar su libertad y decir, usted se encuadra en esto que yo le doy. No, No. porque el libre albedrío Así es precisamente eso, que ellos puedan saber. Entonces ese equilibrio de qué cedo y qué no cedo es fundamental. Es Y no la hay ta- ningún libro escrito para Es eso. la tarea de todos los días. Ahora, ¿qué pasa cuando los chicos están más grandes y empiezan a trabajar? ¿Deben traer plata a la casa? ¿Tenemos que pedirles que aporten a la casa plata? Mire, eso yo le diría que depende de cada hogar. Hay hogares en donde se hace necesario la solidaridad y si un hijo ya trabaja, que aporte. Pero hay hogares donde no es necesario, entonces el hacerlo se convierte en una agresión para el... Oye, yo estoy trabajando y además me están pidiendo que yo dé. ¿Por qué? Eso hace en muchos casos que los he conocido, que es el motivo suficiente de decir, bueno, si yo estoy pagando aquí y estoy aportando, mejor me voy, así tengo la total libertad. Es una forma de decirle, váyase, cuando usted lo hace. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo lo exijo. Si es necesario, hasta incluso la ley le permite que se lo pida. Pero si no es necesario, manejémoslo con prudencia. Sepamos en qué podemos más bien orientar. Mira, ahorra, compre una propiedad, invierte en tal situación, que sea la inversión propia y uno como padre, que todavía aquí se usa, que los hijos después de los 18, de los 20 y de los 30 siguen en la casa, porque en Sí. otros lugares del mundo, tanto Estados Unidos, Canadá como Europa, a los 18 no existen, se van. Entonces, es un privilegio que tenemos como padres, sí, hay que saberlo administrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me meto al cuarto a ordenar y encuentro un cigarrillo de marihuana en el cuarto de mi hijo o de mi hija? Inmediatamente hay que hacer un abordaje de la situación. A veces por miedo lo que hacemos es como, ¿verdad? Aterrorizarnos y reaccionar explosivo. En una situación así, equivale, el otro día hablaba con una profesional en esta materia, una psicóloga especialista en temas de adicción de jóvenes, me decía, Laura,
Si un niño está con dolor de cabeza y mucha fiebre, ¿qué hace un padre y una madre? Lo que sea, lo que se necesite para poderle apoyar, ir a buscar ayuda y ocuparse y encargarse de pleno de esta situación. Cuando hay un problema de abuso de drogas o de alcohol, equivale a lo mismo. Hay que salir corriendo a buscar ayuda, a informarse, a conversar del tema. O sea, está dentro de una circunstancia muy vulnerable. Y además, para no tratar de no entrar en tanto pánico, hay varios parámetros importantes a considerar. Ir a recabar información. Esto es algo eventual, es algo que ya está muy adentrado. O sea, hay que ir a recopilar información y hay que ir a acompañar al hijo, básicamente desde la premisa del amor. Porque te amo, voy a estar presente en este tema. Ahora, uno de principio, en el momento, queda friqueado, ¿verdad? Uno se queda paralizado. Lógico. Hay que ir a buscar, digamos, en mi caso, tendría que ir a buscar a mi esposo para hacer el abordaje en conjunto. Lo correcto sería no solo el esposo, sino un especialista, en este caso, un psicólogo, que te ayude a hacer la estructura, que se llama el encuadre, de cómo voy a abordar esa circunstancia, esa situación, porque no es una situación fácil. No, tiene muchas implicaciones. Va desde el hogar, qué está pasando en el hogar, o el centro educativo, los amigos, las fiestas y además la personalidad de ese sujeto o sujeta. Claro. Entonces, todo eso hace que no es un aspecto de un único tema, son muchas aristas que tenés que manejar. Y después también estamos viendo desde el punto de vista legal, que tenés que ver las implicaciones legales de lo que ello implica. Entonces hay que analizarlo correctamente. Es una parte que algunos padres solicitan a abogados. Mire, ¿cómo manejo esto? Claro. Pero para no ve el tema, en el momento. ¿de dónde provino esa droga? ¿De dónde provino esa marihuana? ¿Es porque papá la consume? ¿O mamá? ¿O es porque mi tío? O sea, el primer abordaje lo que haces es ¿de dónde provino eso? ¿Cómo fue que llegó? No, fue que me la dio mi amigo, fue que me la dio mi tío, mi tía. El entorno familiar es el que primero te abre las puertas. Es el primero. Y después el segundo son los amigos y el medio en el que se desarrolla ellos. Pero el primero es el familiar. Entonces tienes que revisar hacia adentro qué es lo que está pasando. Y en ese tema es muy conveniente, ¿cierto?, el poder ser muy riguroso. O sea, te voy a apoyar, estamos aquí, esto es un tema que no es solo tuyo, ya es un tema de todos. Sin embargo, en este hogar, el tema de drogas, el tema de alcohol, es un tema que no se permite, no es negociable. Esta es la única ocasión en que vas a tener, digamos, una advertencia con respecto a este tema. Va a haber consecuencias, vamos a actuar acorde a la medida de lo que esté pasando. No estamos diciéndote que tenés que actuar de X o Y manera. Lo que te estamos diciendo es que adentro de este hogar hay reglas y valores que tenés que respetar y que al vivir aquí adentro y depender todavía de este sistema familiar, tenés que acoplarte. ¿Cómo querrás vos manejarte afuera de eso? Estamos aquí para ayudarte a que lo hagas de la mejor manera. Pero si elegís diferente y estas conductas siguen, aquí adentro no se va a tolerar y sería muy conveniente poderle hacer saber inclusive a qué se va a ir y buscar ayuda, porque sí, de verdad que a veces dentro de nuestro propio miedo, dentro de todo lo que eso nos puede despertar adentro de nosotros como papás, de sentirnos culpables, de preocuparnos, una guía profesional sin duda alguna es muy recomendable, así como lo decía Pedro. Ahora, ¿qué pasa en estas situaciones? Le quito, si le doy mesada, por ejemplo, le quito la plata, ¿qué hago? Porque ¿de dónde sacan la plata para comprar la marihuana o lo que estén consumiendo? Depende del abordaje que vayas a hacer. Más bien, si le cortas todo el dinero puede ser contraproducente, puede ser reducirlo, y a veces hay que hacerlo, es el corte del dinero. Es que no es solo el dinero lo que es, qué es la situación que está generando. Por eso hay que saber dónde fue que se originó. Si lo que se originó fue consecuencia del medio estudiantil, bueno, tenés que ir al medio estudiantil con el psicólogo, con la dirección, coordinación del centro educativo para ver qué es lo que está pasando, cómo van a reaccionar ellos, en qué van a cobrar, y si no reaccionan, sáquelo, porque entonces ese centro no funciona. ¿Sí? Y buscar apoyo. Ahí viene el apoyo correspondiente para poder. Ahora, si es que en los amigos, ¿cuáles amigos o amigas?
¿Y si el papá, por ejemplo, consume marihuana? Bueno, ese es parte del Por problema. ejemplo. ¿Con qué cara, con qué autoridad moral vas a exigirle a tu hijo que no fume marihuana si vos lo estás consumiendo? Bueno, ok, O sea, vámonos ahí se a te algo cae. que es más común todavía. ¿Qué pasa con una mamá o un papá que se exceden en el licor? No hablemos ni siquiera que son alcohólicos, sino, bueno, que son posibles, potenciales, y que de repente Tomadores el hijo, sociales. Sí, tomadores sociales, como Entre se dice comillas. popularmente. ¿Qué pasa si mi hijo empieza a llegar borracho? Un día sí, un día no. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo manejo Tengo esto? que cambiar mi Sí, yo actitud. como papá lo he hecho 1000 veces, o como El mamá. problema es que tengo que cambiar mi actitud para poderle decir a mi hijo, mira, vamos a cambiar. Tanto tú como yo vamos a cambiar. No es que solo vos. Aquí se predica con el ejemplo. Y en estas circunstancias de familia, el ejemplo es fundamental. Ya no es tanto derecho, repito, o sea, Sí, ya este ahí, tema no sí. es tanto derecho, es de convivencia, de inteligencia familiar, de principios familiares psicológicos y por supuesto todo tiene una repercusión de índole legal, porque si me pegan o le pego o si consume droga o no consumo droga, hay implicaciones legales. Sí, Pero esa no claro. es lo más importante. La parte más importante aquí es qué es lo que está pasando al seno del hogar, cómo lo voy a solucionar o ya no hay solución, que hay que verlo también. Siempre, Hay algunos casos ¿Cuál en los que podría, la hay. Siempre cuál hay podría ser solución. un ejemplo? ¿Cuál podría ser un ejemplo de que ese padre tome un paso precisamente en esa lucha de sacar adelante a su hijo? Empezando por uno. Decidiendo por él. Sí, claro. Yo no voy a consumir licor, yo no voy a consumir droga, vamos a rehabilitarnos, vamos a llevar todos los programas de desintoxicación médicos, psicológica, etcétera. La hay. Todo es voluntad. Ahora, ¿cómo le puedo exigir yo a un padre que no lo haga si el hijo, perdón, a un hijo que no lo haga Ajá. si el padre no hace ni siquiera esa primera parte? Sí, claro. Yo ahí lo que aportaría es que los hijos constituyen maestros espirituales en nuestra vida. Muchas veces los hijos vienen a hacernos espejo de eso de nosotros que no hemos querido atender. Y de alguna manera, el empezar a ver a un hijo, tener y vivir las consecuencias de empezar a tomar muy joven, de estar en drogas, ¿verdad? Y respetar la autoridad, pudiera estarnos dando la oportunidad de vida, no solo de que él o ella esté mejor, sino nosotros como sistema. Y me encanta la forma en que Pedro lo aborda, de decir, Gracias. tenemos un problema. O sea, no tenés vos un No, problema, no es. tenemos un problema. He pasado por ahí, te comprendo. Tal vez me has visto que algunas noches me paso de tragos. ¿Sabes por qué? Porque me cuesta poner límites. Trabajemos en esto. Enseñar nuestra humanidad nos engrandece delante de los hijos, no nos minimiza. No es de enseñarla desde un punto de vista de vulnerabilidad, de que no sé qué hacer, de que ayúdame. No es eso, es simplemente enseñar que en la vida hay cosas difíciles y hay situaciones que tenemos que ir a trabajarlas y superarlas. El hecho de que un hijo esté presentando este tipo de conductas es una luz amarilla, a veces roja, de algo que hay que atender. Y yo les diría que hay algo más todavía, y es que la parte familiar influye mucho. Viene desde hace 3 generaciones, la familia es de alcohólicos, agresiones. Tiene que haber un momento en donde se corte eso. Ahí tenemos que tener la responsabilidad de decir, hasta aquí, esto no puede seguir transmitiéndose más, porque lo que yo no paré aquí, no corté, se lo transmito a mi hijo y mi hijo lo va a reproducir o mis hijas lo van a Bueno, reproducir. pero ¿cómo? ¿Cómo? Si te Hay pongo un muchas- ejemplo, no, te voy a poner un a ver. ejemplo para que vos nos guíes. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este montón de familias donde de repente el papá es un agresor y el papá agrede a la mamá y el chico ya se hace grande y se sigue enfrenta igual. al papá? O el papá o la mamá empieza a agredir a los menores, y la mamá o el papá no les defiende. Es decir, que Hay todo un también círculo. exacto. Ok. Alguien tiene que hacer el alto. Si no, el círculo continúa exactamente con una bola Otra de nieve. generación, sí. Otra generación pasa. Sí. El que tome la decisión, que tenga la valentía de tomar esa decisión, es decir, hasta aquí, existen hoy día mucho apoyo desde el coaching, de la parte de constelaciones familiares, la parte de hipnosis de que hacen los psicólogos y psiquiatras, la parte médica, la parte espiritual, la parte astral. Todo eso no podemos ignorarlo, tendríamos que decir que no somos seres humanos capaces de entender nuestro entorno psicosocial, y sí lo somos. Todo es buscar. Aquí en Costa Rica lo existe, nosotros tenemos muy buenos profesionales en todas las áreas para poderlo hacer. Lo que pasa es que no lo buscamos,
no lo queremos y pues decimos, es que yo no sabía. No, perdone, yo no busqué. Si usted busca, usted va a encontrar. Si usted le pregunta a un psicólogo, mire, tenemos historia, ¿cómo lo podemos solucionar? Él le va a dar y él le va a remitir, a hacer las remisiones. Tenemos desde el curso de las partes eminentemente física, lo que tu cuerpo te da a través del magnetismo, electromagnetismo, los detectores de decir, esto está descompensado por esto, usted tiene esta tendencia porque le falta vitamina X, porque le falta tal hormona. Eso es normal hoy día detectarlo. Entonces, un ser humano puede tener una adicción porque lo que hace falta es hormonas y vitaminas, por decirle algo. Un aspecto eminente químico hace que el cuerpo trate de buscarlo y lo trata de localizar donde sea más fácil, y la droga puede ser lo más fácil. Ahora, ¿qué pasa en una pareja o en un núcleo donde de repente el papá le falta el respeto continuamente a su esposa, a su pareja, le grita, ¿verdad? Y de repente ya la hija o el hijo dice, mamá, ya, no aguantes eso, no te dejes más. ¿Cómo manejarlo también? Porque se está involucrando ya un hijo. Yo diría, desde el punto de vista Sí. de lo que yo por lo menos manejo, Sí. que en esas circunstancias no se puede permitir la agresión de ninguna de las partes, ni del hijo hacia los padres, ni de los padres a los hijos, ni entre cónyuges. Y hay un momento, repito, alguien tiene que poner el alto. El alto tiene que darse y ese alto tiene que decir, si el hijo fue o la hija la que le dijo, mamá, hasta aquí llegó, bueno, ese es el que le tomó la decisión, ese es el que tuvo la valentía de decir, ¿por qué? Hay que ver el entorno familiar de esa madre, cómo fue que vino de su padre, o sea, toda una trayectoria psicológica de familia ancestral que se puede estar transmitiendo, y ella no haya cómo romperlo, o no sabe o no puede. Ajá. Ahora, yo agregaría que nos toca como padre y madre, como adultos, ir a buscar en los lugares adecuados solucionar un tema. Tirarle a los hijos, ignorar el problema Eso para es que sea un terrible. hijo el que tenga que venir a sacar la bandera, a enfrentarte, decir, sí. No debe hey, ser. aquí está pasando algo, hágalo, la factura es cara. ¿Por qué? Porque desde las constelaciones familiares hay roles, hay jerarquías y hay órdenes dentro de la familia. Papá y mamá están en un mismo nivel. Los hijos están en otro que es idéntico para todos. Cuando un hijo se desacomoda y se pone aquí, cuando el hijo parece como la pareja de su mamá para defenderla y protegerla, y el papá va para abajo, o sea, es como que Los los roles están hijos, invertidos. los roles se desacomodan. Entonces, como adultos, este tipo de programas que abran la conciencia de las mamás, de los papás, ayuda hay. Me toca a mí, yo soy el adulto. Hable con un amigo de confianza, busque consejería, busque apoyo, infórmese, lea. Nunca antes la información ha estado tan a la mano como ahora, el poder aprender. Si yo como adulto no me ocupo de lo que está pasando, no es que no voy a sufrir, porque a veces de veras, inconscientemente, lo que hacemos es no hablar del tema para que no duela. Claro. No Es hablamos de eso porque esto está tan enredado y tan Que mejor caótico dejarlo que que entonces haya mejor mejor. hagamos Sí. así. La del avestruz. común. Pero entonces, ¿qué es lo que Exacto. pasa? Que de algo pequeño se hace algo gigante. Y a problemas pequeños, soluciones pequeñas. A problemas grandes, ¿verdad? Exige más. Los hijos se merecen tener un padre y una madre que ejerzan su responsabilidad. Somos responsables de ellos hasta cierta etapa de su vida, y cuando no ocupamos nuestro rol, cuando permitimos que el caos gobierne en una casa, es imposible que el amor fluya, que la comunicación se dé y que cada persona pueda experimentar y vivir lo que necesita al servicio de ese sistema. Todo está movido. Entonces, asumir con responsabilidad que yo soy el Claro. adulto, que somos los papás, que nos va a tocar, que no es fácil. No es No. fácil, y lo hablo desde mi vida personal. No es fácil. para nadie, como para papá y nadie. mamá. Pero además, acaso que no hacerlo es, perdón, que acaso no, que no hacerlo es sencillo, como Nunca, siempre digo. O sea, jamás, hacerlo es es más difícil, complicado pero no todavía. hacerlo tampoco es fácil. Y las información, consecuencias peores. la información existe. Si por miedo, vergüenza, el que dirán, no quiero consultar, preguntar, busquen en internet. Las fuentes que hoy día hay en internet de sitios seguros que usted puede informarse y tomar su propio criterio, es nada más el deseo de hacerlo. Y el entorno familiar, cuando existe esto, tiene que apoyar para que eso no se corte, sino que más bien se aumente la forma de resolver el tema y el problema. Pedro, Laura, wow, qué conversación, porque la verdad es que cuando hablamos de los hijos son nuestro mayor tesoro y nuestra mayor responsabilidad Así también es. al traerlos al mundo. Así es. Ay, la invitación abierta para seguir hablando de Cuando todo gusten. esto porque interesa tantísimo, ¿verdad? Y como decíamos, pues no hay
Nadie Ningún viene libro. con un libro bajo el Ningún brazo libro cómo donde le debes de enseñen a hacerlo. uno cómo No. ser papá y mamá, pero queremos hay. criar hijos de bien. Muchísimas gracias y que pasen un feliz fin de Gracias. semana. Igualmente. Y que Igualmente. disfruten con sus hijos Será así. también. Igualmente, muchas Gracias. 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 Bendiciones.